Buen día, mi nombre es Karen Lorena Vargas Cala. Me correspondió la congruencia entre el yo real y yo ideal desde la terapia centrada en el cliente. Bueno, empezaremos hablando un poco sobre el título del artículo que elegí, que se llama Carl Roger y la terapia centrada en el cliente. El objetivo principal de este artículo, como lo expresa Roger, acoger los métodos psicoanalíticos ortodoxos hacia el trato de sus pacientes, sus técnicas y métodos psicoterapéuticos harían hacerla ganar mayor independencia a sus clientes como lo era Jessie Buff. Bueno, esta trabajadora social de Filadelfia que implementó una terapia de relajación que prescindía de cualquier intento de controlar la conducta de los pacientes. Los materiales son los humanos y el centro de asesoría de Rochester, y la población son los pacientes en general. Bueno, el desarrollo de este artículo. Antes de centrarnos como tal en la terapia hacia el cliente, hablaremos un poco sobre la congruencia entre el yo real y el yo ideal, donde podemos destacar que el yo real es la percepción y representación de las características que se atribuyen el sujeto a sí mismo. Por otro lado, el yo ideal es la representación de las características que le gustaría tener al sujeto, donde es la representación del cómo le gustaría ser. Es decir, el yo real es quien soy y el yo ideal es quien quisiera ser. Bueno, en la capacidad del terapeuta hacia el paciente es entrar en el mundo de esta persona y comprender con exactitud sus vivencias como si el terapeuta fuese el otro, ¿no? Bueno, esta comprensión empática facilita la concientización, favorece el acompañamiento terapéutico y promueve el desarrollo personal. El psicoterapeuta debe aprender a ayudar a las personas a descubrirse como tal, a sí mismas, y no asumir la actitud como tal de experto e imponer su teoría y sus soluciones, dictaminando al paciente cuál debe ser su comportamiento. El paciente es libre en expresiones. Bueno, ahora hablaremos un poco de los resultados que se obtuvieron, que fue que Roger plantea que es el propio paciente quien, dentro de un contexto de interinfluencia con el terapeuta, conoce mejor sus problemas, lo que lastima y lo que le ayudaría a solucionar estos conflictos. Bueno, estas son mis bibliografías y referencias donde en uno podremos encontrar como tal el artículo y el otro un poco sobre el yo real y el yo ideal. Muchas gracias. Cordial saludo, estimado docente y compañeros de curso. Mi nombre es María Fernanda Suárez Sánchez y a continuación les vengo a exponer acerca del sentido de la vida en base a la logoterapia. Logoterapia, ¿qué es? Básicamente es el acompañamiento para personas que sufren de problemas existenciales que surgen ante el cambio de costumbres, la evasión de tradiciones y de los valores, así como una pérdida del sentido o crisis existencial, detectando los síntomas del vacío existencial y despierta en el ser humano la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. El siguiente artículo va a ser en base a la logoterapia en personas que experimentan dolor, sufrimiento y pérdida del sentido de la vida. El objetivo es estudiar a fondo problemáticas motivadas en un profundo deseo y genuino interés, contribuir tanto de manera profiláctica como mediante el ejercicio idóneo y ético de la psicoterapia, particularmente de la logoterapia, a proponer alternativas claras y viables que de manera real y eficaz les permitan a estas personas reorientar y redescubrir el sentido de su vida, designándolas y resaltando el valor de la vida humana. Desarrollo. Uno de los aspectos fundamentales que todo logoterapeuta debe tener presente en el momento de la intervención clínica es que el ayudar a la persona a reorientar el sentido
de su vida no debe caer en el error de imponerle sus propias convicciones y sus propios sentidos. Es decir, debe mediante un diálogo respetuoso, empático y amoroso ayudarle a comprender a quien asiste a la consulta que solo él posee la capacidad para discernir cuáles son aquellas experiencias, actividades o actitudes a lo largo de su vida que puede realizar y permitirse asumir responsablemente desde su punto para encontrar de nuevo el sentido existencial de su vida. Resultados. Lo que se busca por medio de la terapia son actitudes esperanzadoras frente a estas situaciones, sin pretender con ello que dichas consideraciones se conviertan en un manual de tratamiento, sino un estilo de vida. Mucho gusto, mi nombre es Ingrid Jimena Mesa Castillo y voy a hablar acerca de la percepción y el significado de la actitud gestáltica en la adolescencia del hogar en Casa Esperanza. Se hizo una investigación con el objetivo, según Huarachin 2020, el desplazamiento universal de los derechos humanos, la instancia gubernamental y privadas para que realicen el rescate de los chicos y jóvenes en situaciones vulnerables y también de desventaja social. En la situación para que más adelante puedan acogerlos en centros, para que al último tengan a sus derechos y sus cuidados que les corresponde, conjunto a varios adolescentes que se hallan de la edad de 14 a 18 años, que son orientados además de la escolarización, en la capacidad técnica de la inducción de la vida gremina. Entonces van a realizar como una actividad, lo cual les va a fortalecer para que les ayude a volver a sus hogares. Con esto, la vivencia de gestal y las relaciones gestálicas son consideradas como una constante que se explora cada una de las esferas del individuo. En esta forma, las vivencias particulares que los jóvenes logran desarrollar, el trabajo personal y los conjuntos de encuentros en base de la gestálica tienen como la posibilidad de asociarse al estado de movilidad emocional, el cual se hace consciente de sus propias pasibilidad internacional del aislamiento. Los materiales que se utilizaron para esta investigación fueron la medición que se ocurre de las llamadas técnicas dinámicas, en las cuales se sitúa al grupo en un encuentro gestal, el cual es una herramienta por el cual se hacen intervenciones tanto grupales como individuales con el propósito de intervenir en los aspectos de la relación gestálica. Es una herramienta de relajación, de reflexión, de guía, de respiración, de proyectos de gráficos. También es una confrontación al presente y al reconocimiento y la admiración de emociones. También está la silla vacía, que es el reconocimiento de percepciones, el uso de la confirmación constante en el cuaderno terapéutico. También está el cierre de ciclo, las dinámicas, el contacto, la sociodinámica, entre otras. El ejercicio que hacen, ejecutan 2 horas para que cada 2 semanas, durante un lapso de 12 sesiones, lo cual hace para lograr ayuda para la observación, también los relatos, las verbalizaciones, en las recolecciones que redacta la vivencia y en conjuntos focales. La población a la que se va a tratar son una muestra específica puesta en la investigación dinámica. Potencialmente quienes van a participar son las individuales bajo una investigación concreta. La población que se encontró son niños de 12 a 13 años albergados en la Casa Esperanza. Es una fundación de arco iris. El primer encuentro de los círculos están establecidos los inicios del trabajo en el grupo, que se encuentra y se basan en la confidencialidad del cual se trabaja en el conjunto. Respecto al trabajo que todos los miembros del conjunto hagan o juzguen en el trabajo en el proceso del demás miembro del conjunto, el dialogar con el individuo, no sobre o del individuo, es decir, en tercera persona, utilizan afirmaciones en lugar de cuestión o modificación. El yo creo, por el yo pienso o yo siento, son los que se van a tratar. Son varias sesiones en las cuales tienen bastantes temas, los cuales ayudan al individuo y a su conciencia y a su recuperación pronta, lo cual es un proceso mediante técnicas cualitativas como relatos, verbalizaciones, también como conjuntos vocales, también hacen como preguntas o para cuestionarse, ¿hay algo que le gusta al participante del grupo? ¿Has aprendido algo durante la participación en grupo? Son como preguntas, resultado. El resultado se puede evidenciar además la evolución del estado de conciencia y contacto de ellos mismos, al reconocer que sus propios procesos internos a lo largo del trabajo se realizaban en las dinámicas o experimentos propuestos de cada sesión. Las temáticas propuestas las técnicas sirvieron para proporcionar al participante del grupo el llevar a cabo que puedan posicionarse en el estado de conciencia o contacto de su propio ser y sobre lo que son evaluados en sus condiciones presentes. Gracias por escucharme. Buenos días, mi nombre es Maribel Rueda, estudiante de Psicología de la Universidad UDI. Bueno, a continuación voy a
sustentar el artículo que elegí. Comenzaré por decir que la ansiedad es una condición psicológica crónica y debilitante para la persona que la padece y mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Es por eso que decidí escoger este artículo, ya que me llamó mucho la atención. Voy a empezar con el tema de cómo se va desarrollando este artículo. El título de este artículo es Terapia centrada en la persona con un cliente que experimenta dificultades de ansiedad social, un diseño de eficacia hermenéutica de caso único. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar un caso de terapia centrada en la persona con un cliente que experimenta dificultades de ansiedad social, en el que se abordaron preguntas de investigación estándar de HSCD sobre el cambio del cliente antes y después, el papel causal de la terapia y los procesos de cambio. Materiales. Los materiales que se emplearon fueron profesionales terapeutas centrados en el cliente, implementando empatía en el caso. La ansiedad es una condición psicológica crónica y debilitante, como ya había mencionado, para la persona que la padece. El diseño hermenéutico de eficacia de caso único es un método de estudio de caso de método mixto legalista para evaluar la eficacia en casos individuales. Los resultados que se lograron en este proceso es que los jueces sostuvieron que el cliente cambió considerablemente, pero no sustancialmente, y que la teoría contribuyó considerablemente al cambio del cliente, ya que se logró a través de la empatía generar autoconciencia en el cliente y que asumiera técnicas progresivas para mejorar su calidad de vida. Y aquí donde hablamos de empatía, ese es principalmente donde quiero hacer hincapié, en la empatía, porque la empatía definitivamente me ayuda a poder lograr ese resultado positivo que quiero con un cliente que tiene ansiedad, es un cliente que llega primero que todo con el sistema nervioso alterado, es un cliente que llega con muchas frustraciones, mucho miedo de desenvolverse en ese mundo que lo rodea, en esa sociedad que tiene que enfrentar. Así que la empatía me permite poder entender esos sentimientos de frustración y de cierta manera también el cliente puede ver que yo comprendo sus emociones, cómo se está sintiendo, y eso me permite llegar a esa conexión con él para poder sacar adelante la terapia. Así que la empatía es crucial y fundamental. Y no solo en un cliente que esté padeciendo la ansiedad social, sino en muchos otros temas, ya que la empatía es la clave para poder ya tener esa conexión con el cliente y poder trabajar de la mano con él. La terapia centrada en el cliente es un enfoque que se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas conscientemente. Y el propósito de este enfoque humanista es facilitar la búsqueda del camino hacia la autorrealización. Es ayudar a que esa persona busque ese camino de cómo sentirse autorrealizado y lograr todas las metas que tiene en su vida programadas y que lo hacen sentir una persona completa, una persona libre, una persona que en todas las esferas de su vida se siente feliz. Y ese es el enfoque humanista, el que nos ayuda a poder conseguir eso. Muchísimas gracias por su atención.